Continúa la información en Siempre en Domingo de Panamericana. Leticia, se ha conformado la comisión de investigación a jueces, de hecho al conjunto de la justicia de nuestro país, sobre la liberación de sentenciados a 30 años sin derecho a indulto. Esto ha determinado que la sociedad en su conjunto se ponga en alerta porque se trata de un tema muy sensible. El expresidente Rodríguez Belcé lo ha dicho en estos términos. Tiene que haber una participación también de sectores políticos, de la oposición, del oficialismo naturalmente, de los operadores de justicia, y también ha apuntado a que la sociedad civil debe ser quien participe en esta comisión, en este intento serio de parte del Estado de ponerle, si pudiéramos utilizar el término, el cascabel al gato. Todos debemos participar. Han habido grupos feministas que han manifestado que no están de acuerdo con lo que ha sucedido en la conformación de la comisión. Apuntan a que hay demasiados hombres, demasiados caballeros, poca representación femenina, y esto es vital para que arroje resultados. Han observado la formación tanto que han adelantado que podrían no lograr los objetivos. No se necesita comisiones, dicen algunos sectores también, se necesita un trabajo serio. Vamos a requerir el concurso de don Samuel Doria Medina. Es un hombre que ha hecho política en nuestro país, un empresario y además parte de la sociedad civil, y muy importante, muy interesante tener su opinión, porque ahora lo va a hacer desde esa perspectiva, no como un actor político en este momento, sino como parte de la sociedad. ¿Cómo ha recibido esta información, estos datos de la justicia que se ha visto empañada en su imagen por lo que ha sucedido con el caso de el agresor serial, asesino, don Richard Choque? Ha desnudado varios elementos. ¿Cómo lo ha visto desde su perspectiva, don Samuel Doria Medina? Qué gusto escucharlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Panamericana. Creo que todos los bolivianos hemos sido impactados en estos últimos días con la noticia de que este asesino serial, Richard Choque, fue liberado con un pequeño pago por este juez Halcón, y creo que ha puesto el dedo en la llaga de lo que sucede todos los días en nuestra justicia. Juan del Granado ha calificado muy bien que tenemos una justicia que libera asesinos y encarcela a inocentes. Hoy podemos ver en página 7 cómo el caso de Richard Choque no es un caso aislado, sino que hay 19 asesinos seriales, feminicidas, descuartizadores, que salen de la cárcel como de su casa y que seguramente nos los cruzamos en la calle, y lo peor es que siguen matando a nuestras mujeres, a nuestras hermanas, a nuestras hijas, y eso nos muestra la gran crisis que hay en la justicia. Y este no es un tema que se resuelve con una comisión, con una cumbre o con alguna ley. Nosotros hemos estado debatiendo en Unidad Nacional este tema de la justicia, y creemos que tiene que lograrse un consenso nacional para enfrentar la crisis de la justicia. Creemos que tenemos que ir hasta las bases mismas del problema. Todos en nuestras familias en algún momento fijamos límites. Decimos, esto está permitido, esto no está permitido, y el que cometa estas graves fallas va a tener sanciones muy fuertes. Y si eso funciona bien en una familia y se cumple, la familia funciona. Entonces, lo mismo tenemos que hacer en nuestra sociedad. Hay algunos temas, por ejemplo, que funcionan bien, curiosamente, en el tema de justicia. Cuando alguien quiere viajar con un menor, si no tiene todos los papeles requeridos, que son muchos, no puede viajar. Y no lo dejan pasar ni en aeropuertos, ni en terminales de buses, ni en fronteras, porque hay un consenso que para evitar que se roben los niños, hay que ser rigurosos. Entonces, en nuestra sociedad también tenemos que discutir, y como usted decía al principio, todos los sectores de la sociedad
habrá que escuchar a las familias que han sufrido estos crímenes, que se han estado en la calle con los asesinos, y ponernos de acuerdo. A ver, por ejemplo, nosotros reflexionamos en Unidad Nacional y decíamos, para iniciar esta discusión, deberían haber 6 delitos que no pueden haber perdón, que no puede haber libertad provisional, que no puede haber salidas de los presos en cárceles. Tal vez son más, tal vez son menos, pero hay que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, los que cometen asesinatos, en particular de mujeres y niños. Es un delito que hay que darle la máxima sanción penal y no pueden salir pues de la cárcel, y el juez que los saque de la cárcel tendrá que sufrir unas sanciones tan fuertes que nadie más se anime a hacerlo. Los violadores también se van a la cárcel, no pueden salir, no pueden tener libertad provisional, no se les puede dar arresto domiciliario. Los que cometen robos a mano armada, tener también ese mismo tratamiento. Los secuestros, los secuestradores que vayan a la cárcel tienen que cumplir sus penas y no salir muy rápidamente, como sucede en nuestro país, y yo soy testigo de haber visto cómo mis secuestradores han salido muy rápidamente y protegidos por autoridades inclusive. Los que cometen trata de personas, tampoco pueden salir de la cárcel, no pueden tener arresto domiciliario, y un sexto delito posiblemente sea la corrupción en gran escala. Tenemos que discutir en nuestra sociedad a diferentes niveles, y si nos ponemos de acuerdo, ¿cuáles son esos, no sé, serán 4, 5, 6 delitos que no puede haber perdón, que no puede haber arresto domiciliario, y que toda la sociedad se encarga de que eso se cumpla? Va a haber un cambio muy importante en nuestro país, y no va a haber pues más jueces halcón que liberen por $3,000 y una botella de whisky a los violadores, a los asesinos en serie, que salen y siguen matando. Entonces, nosotros creemos que es muy importante esta discusión, que primero nos pongamos de acuerdo cuáles son esos delitos graves que no pueden tener reducción de penas, no pueden salir con arresto domiciliario, y que quede claro. Y también tendremos que ponernos de acuerdo que los operadores de justicia que hagan concesiones, trampas o rompan la ley, tienen que ser detectados, investigados, denunciados a través de los medios, detenidos y procesados, e incluirlos en una lista de enemigos de la sociedad como este juez halcón, y que sean impedidos de seguir sirviendo como abogados, incluso en la práctica libre o la docencia, de manera tal de que estas mafias judiciales no sigan operando en nuestro país. Habrá otros delitos donde obviamente se aplica la detención domiciliaria, otros delitos económicos donde, si el problema es de dinero, se resuelve con dinero, con una multa, en fin. Pero estos delitos tan graves como el feminicidio, la violación, la trata de personas, no pueden recibir el trato que se da actualmente en nuestra justicia. Entonces, nosotros creemos que deberíamos comenzar con esta discusión: cuáles son los delitos muy graves en nuestras leyes penales, que tienen que tener un tratamiento muy distinto a los otros temas que van a la justicia. Y ponernos de acuerdo, porque hay muchos delitos que, por ejemplo, para un sector de la sociedad sí se debe castigar, y para otro sector de la sociedad no debe hacérselo. Entonces, si no hay un consenso general sobre este tema, difícilmente vamos a poder avanzar en una reforma a la sociedad, y seguramente vamos a darle una aspirina para una gangrena, como han sido otra ley
o una cumbre que no resuelven nada. Ese es mi punto de vista, Gustavo, y que hemos estado reflexionando en Unidad Nacional, del cual soy su secretario general, no estoy alejado de la política. No soy ya el presidente, la presidenta es Elizabeth Reyes, pero yo sigo trabajando, sigo preocupándome con los otros dirigentes sobre los temas que interesan a la sociedad. Muy bien, importante el apunte, don Samuel Doria Medina. ¿Cómo hacer para que esta reflexión que ha dado como resultado lo que usted nos acaba de comentar llegue hasta la comisión, hasta quienes están en este momento trabajando para inicialmente investigar a los jueces, los casos en particular de quienes pudieron haber sido beneficiados con una detención domiciliaria, entre comillas, porque finalmente fue libertad irrestricta, no había gente, efectivos policiales, nadie que los controle, por eso tenían la libertad, por lo menos en el caso de Quispe, de seguir delinquiendo. ¿Y cómo hacer para que esta iniciativa de Unidad Nacional y otras que seguramente habrán en otros sectores llegue hasta la comisión, para que todos los bolivianos podamos aportar? Habrán seguramente ideas creativas, posiciones de hombres de leyes, de abogados, de la sociedad en su conjunto, de las madres y los padres de familia que sufren de manera directa una circunstancia tan penosa como esta, la desaparición de un familiar o de una hija y luego encontrarla enterrada. ¿Cómo hacer para que todas estas ideas finalmente lleguen a buen puerto y sean escuchadas? ¿Hay un camino? ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que el expresidente Rodríguez Bercé algo ha mencionado sobre el tema. Se necesita voluntad política de parte del presidente, del actual gobierno, para encarar este tema, para iniciar esa reforma de la justicia que nos va a tomar mucho tiempo. No hay que ser iluso de pensar de que la justicia se corrige de la noche a la mañana. Es un tema que nos va a tomar mucho tiempo y habrá que comenzar en nuestro criterio con esta reflexión, con tener claridad qué son los temas donde habrá que darle especial atención, poner los jueces probos, resolver primero este tema. Y después hay muchos otros en la justicia, comenzando por la falta de recursos. En el tiempo ha ido reduciéndose la cantidad de recursos en términos relativos en nuestro presupuesto del Estado. Por eso hay jueces que tienen cientos, miles de casos que no atienden. En fin, además de la corrupción en la justicia, hay este problema. Entonces, si hay voluntad política, está claro de que para que esto funcione tienen que participar todos los sectores de la sociedad. Esa comisión que ha organizado el gobierno ya ha sido criticada porque se ha dicho se va a ver qué ha pasado con feminicidas que han sido liberados, y ya se ha observado de que es una comisión fundamentalmente integrada por hombres, que hay una poca participación de mujeres, pero además de personas que han estado ejerciendo el gobierno cuando han sucedido muchas de estas cosas y nombramientos y demás. Entonces, yo creo que esa comisión tal vez resolverá un tema de urgencia. Lo ha señalado Página 7, hay 19 asesinos seriales, descuartizadores, que entran y salen de la cárcel como de su casa, pero el problema de la justicia va mucho más allá que esa comisión, y si no hay una participación de todos los sectores, y yo hago hincapié especialmente de las familias que han sido afectadas, que saben lo que es encontrarse en la calle con el asesino de un familiar, no vamos a poder avanzar. Entonces creemos que si hay voluntad política, habrá que ir viendo, habrá que ir discutiendo a todo nivel cuáles son estos temas a los que les damos principal importancia, y no como sucede ahora de que liberan asesinos y encarcelan inocentes, como dice Juan del Granado, porque el sistema judicial está más preocupado y los mecanismos de represión del Estado también en meter a la cárcel a los opositores al gobierno, ¿no?
Entonces, creo que si hay voluntad política del presidente Arce, no hay que pensar que es un tema que se lo va a resolver en corto plazo, pero si se comienza y se va avanzando, hay pues mucha gente que conoce del tema. Yo he mencionado ya a Juan del Granado, Rodríguez Belcé, son gente que conoce, tiene mucha experiencia en el tema judicial y obviamente si hay gente como esa trabajando en la reforma de la justicia, no hay duda que se va a poder avanzar. Muy bien, finalmente, de manera muy breve, don Samuel Doria Medina, ¿podríamos estar en condición entonces de augurar poco éxito del trabajo de esta comisión si no se produce la apertura en vista de las observaciones que ha tenido de diversos sectores? ¿No conseguirá el objetivo principal, que es darle mayor seguridad a la población? Si no hay esta apertura, si no se incluyen personalidades, personajes, a la sociedad en su conjunto, podríamos estarnos adelantando, quizá no a un fracaso, pero a un éxito muy somero, muy tenue, con poca efectividad. Si no hay esa apertura, ¿qué escenario nos espera hacia adelante? Mire, Gustavo, por un lado, las actuales autoridades de gobierno han anunciado varias veces que iban a reformar la justicia, han confrontado a la misma gente del partido de gobierno que no quiere que se cambie la justicia, porque también es importante mencionar, hay intereses económicos muy grandes. En algún momento la Fundación Paso Escanqui hizo un estudio, una abogada vio que en el país había en ese momento, hace unos 3, 4 años, como 500,000 casos. Y esta abogada hizo un cálculo muy simple. Dijo, voy a suponer que solamente se paga $5,000 por cada juicio, sabiendo que se paga mucho más. Y hacía el cálculo, 500,000 juicios por $5,000 son 2.500 millones de dólares. Entonces, hay en la justicia mucha gente interesada, mucha gente que vive de eso, mucha gente que no quiere que cambien las cosas. Entonces, por eso también es un tema muy difícil. Están involucrados miles de millones de dólares, peor, miles de millones de bolivianos en todo lo que se hace y no se hace en la justicia. Entonces, desde ese punto de vista, no es un tema fácil, pero yo espero que el presidente Arce tome a su cargo ese tema. Es un proceso largo que tal vez lo va a iniciar él y no lo va a concluir él, va a tener que continuar en el siguiente gobierno, ir avanzando, pero hemos visto en el país una reforma de la educación. Cuando un gobierno quiere hacerla rápidamente, fracasa, pero si un gobierno comienza y está dispuesto a que el siguiente avance, funciona. En el tema de la justicia también, yo creo que una reforma a la justicia tiene que arrancar un gobierno, tiene que volverse una política de Estado, de consenso, continuar los siguientes gobiernos. Entonces, si el presidente Arce toma a su cargo este tema, yo creo que podía ser muy importante, porque pensar de que fracase cualquier intento de reformar la justicia nos va a acercar cada día más al precipicio. Muy amable, muchas gracias por su tiempo con Panamericana, don Samuel Doria Medina, por habernos brindado estos minutos y haber compartido estos criterios, estos temas de reflexión, creemos para toda la población, en su conjunto, actores políticos, sociales, la población de las calles, absolutamente todos. Muy ilustrador, muy bueno haber escuchado estos criterios de parte suya. Hasta cualquier otro momento, un gran saludo para usted. Buenas tardes. Buenas tardes.